Hola, mi nombre es Emilia y en esta ocasión les voy a hablar de mi proyecto final de la materia Comercio, Normalización Textil y Aduanas, titulado Exportación de un producto textil. En este proyecto el objetivo fue aprender y aplicar la normalización de un producto textil, así como los procedimientos para su correcta exportación al extranjero. En mi caso particular, el producto que escogí fue un chaleco de lana hecho en tejido de punto, específicamente para mujer, y decidí exportarlo a España. Bueno, este proyecto fue realizado en 5 semanas y en cada semana vimos distintos temas. Entonces, la primera semana hablamos sobre la normalización técnica. Aquí aprendimos sobre la clasificación arancelaria, que se usa principalmente para clasificar las mercancías y productos del comercio internacional. Es como un código que se utiliza para importar y exportar productos de un país al otro y identificar específicamente de qué trata el producto. Entonces, por ejemplo, mi producto tiene una clasificación arancelaria con un código de 611011 y esto corresponde a prendas de vestir de punto, específicamente, por ejemplo, chalecos, y en esta ocasión hechos de lana. Después investigamos un poco sobre las ventajas y las desventajas de exportar este producto específicamente al país que escogimos. Entonces yo aquí investigué un poco sobre la situación de España y la relación que tiene México y España en cuanto a la exportación de productos textiles. Entonces, pues aquí podemos ver que en cuanto a productos textiles mexicanos exportados a la Unión Europea, por ejemplo, en el 2003, España ocupaba el primer lugar en valor en miles de dólares. También en cuanto a principales productos textiles, los tejidos de punto ocupan un lugar muy importante en cantidad de exportación. De hecho, la fracción arancelaria que yo escogí, que fue el 61, o sea, prendas y complementos de vestir de punto, ocupa el segundo lugar en importaciones a la Unión Europea y la 6110, que incluye los chalecos de punto, ocupa el cuarto lugar. Entonces podemos ver que es un producto que sí se exporta de México a España. Una de las desventajas que yo aprendí en esta parte fue que hay una alta competencia y que además los españoles valoran muchísimo el diseño. Entonces, en caso de que se exportara este producto, tendríamos que agregar como un muy buen diseño para tener ese valor agregado y que la competencia no nos afecte. La segunda semana hicimos un análisis del producto exportable. Entonces, por ejemplo, aquí hablamos de los aranceles, ¿no? Hablamos de las barreras arancelarias y no arancelarias. Aquí podemos ver pues los aranceles y también hablamos un poco sobre los impuestos que aplican específicamente en la industria textil exportando a España. También hablamos de las normas de origen. Entonces, aquí fue muy interesante porque yo no conocía estas reglas y entonces hay reglas que se aplican, por ejemplo, a la Unión Europea y después a España sobre qué tipo de materiales se pueden usar, qué tipo de tejidos, qué tipo de fibras, etcétera. Después hablamos sobre los requisitos, las restricciones y las normas de importación. Entonces, por ejemplo, en esta imagen podemos ver algunas de las normas de importación vigentes que aplican para mi producto y vienen así tal cual el número de la norma y especificando qué significa, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera dice designación de tallas para prenda de vestir, pero también hay otras que hablan sobre la elasticidad de los tejidos, la maquinaria, las estructuras, qué tipo de símbolos se tiene que usar en la etiqueta, etcétera. Y bueno, ya con estos datos y con las fichas técnicas de ejemplo, hicimos una ficha técnica específicamente para nuestro producto. Entonces, aquí, como pueden ver, incluí datos como la temporada, quién diseñó, para quién se está vendiendo, qué tallas, qué color, la clasificación arancelaria. Y también hablamos un poco de el material, el tipo de confección, el tipo de máquina que se usa, los avíos, etcétera. Y bueno, ya lo último que vimos esta semana fue el envase, el empaque, el embalaje y el etiquetado. Entonces aquí vimos un poco de qué envase, qué empaque y qué embalaje necesitaba nuestro producto para poder ser exportado. Y también vimos algunas de las reglas que pide la Unión Europea y España sobre el etiquetado. Entonces, por ejemplo, que esté escrito en español,
que incluya el nombre del comerciante, la marca registrada, la composición del artículo, etc. Y bueno, la siguiente semana, la tercera semana, hablamos de la adecuación del diseño textil. Aquí hicimos un análisis mucho más profundo del país del destino. Investigamos no solo como la parte geográfica de nuestro país, sino también su sistema político, sistema económico. Hablamos de datos, por ejemplo, del PIB per cápita y también investigamos mucho más a profundidad la población en la que enfocamos el producto. Entonces, aquí yo pude ver el porcentaje de mujeres que existe en el país, de qué edad, etcétera. También investigamos sobre las instrucciones de cuidado, entonces, por ejemplo, en mi caso, como mi producto es de lana, pues la prenda sí lleva muchos cuidados, entonces hablé un poco sobre estas instrucciones y también investigué sobre la simbología adecuada que se usa en la Unión Europea. También aquí fue interesante hablar sobre el volumen de compra, entonces hicimos un ejercicio en el que pusimos una cantidad de producto que se iba a exportar, en mi caso fueron 100 piezas que quiero enviar a mi cliente, entonces hablamos un poco de tomando en cuenta el peso de nuestro producto y las medidas que habíamos obtenido en el paso anterior de embalaje y empaque, pudimos ver cuánto empaque se necesitaba, cuáles iban a ser los costos y también el peso estimado de esta producción para poder exportar y cuál sería el costo de todo esto, ¿no? Y ya con todos estos datos hicimos una modificación a la ficha técnica original. Entonces, como aquí podemos ver, ya no solo hablamos como de la temporada y del diseñador, sino aquí ya incluimos datos mucho más específicos sobre este producto, como son las instrucciones de cuidado, las normas vigentes y también el empaque y el embalaje que se usa para este producto. La cuarta semana hablamos sobre el despacho aduanero. Y aquí hablamos un poco sobre los documentos requeridos para la exportación de este producto. Entonces, por ejemplo, aquí en esta foto mostramos el EUR1, que es uno de los muchos documentos que explicaré después que se necesitan para exportar mi producto a España. Y bueno, también hablamos sobre los Incoterms, que pues en nuestro caso usamos la clasificación D, que significa que el exportador se hace cargo de casi todo el proceso y la persona, el comprador, solo se encarga de la descarga del producto ya que está en el depósito. Después, en la semana 5, creamos ya un documento con la entrega final que les voy a enseñar a continuación. Entonces, en este documento podemos ver mi entrega final. Y aquí lo que hicimos fue resumir todo el proceso que llevamos a cabo las 4 semanas anteriores. Entonces, como podemos ver, el producto que yo elegí es un chaleco de punto para mujer hecho con lana, exportándolo a España. Aquí está mi clasificación arancelaria, la situación geográfica del mercado, entonces hablo un poco de España como país, en la actualidad cómo funciona su organización con la Unión Europea, la OTAN, etcétera. Y también hablo un poco de estadística, ya que esto nos servirá después para enfocar nuestro producto a una población específica. Después hablamos sobre el sistema político, entonces aquí hablamos de que es un Estado social y democrático de derecho que tiene como forma política la monarquía parlamentaria. Y algo interesante es que el país es un estado de autonomías, entonces significa que aunque es un país unitario, funciona como una federación descentralizada. Entonces esto yo creo que es importante al exportar un producto porque depende de la región a la que exportes es cómo va a funcionar. Después hablo un poco de los criterios, gustos y preferencias de la población elegida. Entonces, como podemos ver, pues España es un país que le importa mucho estar en tendencia a la moda, también por el clima y por la temporada, pues se necesita ropa abrigadora y también pues siguen mucho las tendencias, entonces la utilización de colores neutros, de figuras muy estéticas, etc.
Después hablo un poco de la revisión de la ficha técnica y las modificaciones que le hicimos. Entonces, como podemos ver aquí, pues yo agregué, como mencioné anteriormente, normas técnicas, instrucciones de cuidado, etc. Después hablamos un poco del envase del producto. Entonces, por el tipo de producto, que es una prenda, este producto no necesita un envase. Sin embargo, sí requiere de un empaque y un embalaje para poder ser exportado. Entonces, como vemos aquí, yo escogí sobres de polietileno expansibles de cierta medida y aquí incluyo su costo por pieza y su costo por caja. Estos sobres llevarán un chaleco cada uno e irán en una caja de cartón con estas medidas. También incluyo su precio y después algo interesante que aprendí en esta investigación es que las tarimas Europallets son las que se utilizan en España por el tamaño. Entonces aquí también las incluí. Después hablo un poco sobre el etiquetado que tiene que tener el envase de acuerdo con las normas de la Unión Europea y todos los requerimientos, ¿no? También el etiquetado que tiene que tener el embalaje, que es la regla ISO 7000, perdón, y una de las normas técnicas que se utilizan para la protección del medio ambiente. También hablo sobre el tiempo de anaquel, las instrucciones de cuidado nuevamente, las barreras comerciales del producto exportable, los impuestos, requisitos, etcétera, barreras arancelarias y no arancelarias que tiene que cumplir el producto. Y finalmente hablo sobre el procedimiento del despacho aduanero que tendrá que desarrollar este producto con la Incoterm clase D. Entonces, como podemos ver, nosotros nos encargaríamos de embalaje, carga, transporte, trámites, flete, descarga y trámites de importación. Y lo único que se haría cargo el comprador sería el transporte hasta el destino. Y bueno, finalmente hago una reflexión personal sobre si es viable o no la exportación de este producto. ¿Cómo calificaría yo el proceso de comercialización de un producto al extranjero? Que bueno, menciono que aprendí que es un proceso sumamente complejo e interesante. Y finalmente hablo un poco de qué me gustó del curso. En los anexos podemos encontrar la ficha técnica original, la ficha técnica modificada, y la documentación que se necesita para exportar mi producto, que incluye la declaración sumaria, el certificado de origen EUR1 que mencioné anteriormente, la declaración aduanera, la factura comercial, la declaración de valor en aduana, los documentos de carga y seguro de transporte, la lista de empaque, el documento único administrativo, que es la declaración de bienes en la importación, y finalmente el certificado de conformidad. Pues espero que esto haya sido interesante. Muchas gracias. Hasta luego.